Bueno, un gusto poder saludarles a usted que nos está mirando o escuchando en este podcast, podcast que hemos llamado Proclamando el Evangelio. Y es un proyecto que ha comenzado y ha nacido en el Ministerio de Proclamación de la primera iglesia bautista Betel en Alajuela, en el cual queremos aprovechar estos medios de comunicación y de redes sociales para poder generar diálogos y conversatorios que nos ayuden a reforzar, a pensar en nuestra labor de proclamar el Evangelio. Y lo mejor que podemos hacer es conversar con personas que están desarrollando esta obra, que se han apropiado de este mandamiento, de esta gran comisión que tenemos, y poder conversar un poco con ellos, conversar desde sus trincheras, de sus espacios de servicio y donde ellos están desarrollando la proclamación del Evangelio de Cristo, que nos puedan compartir, que nos puedan hablar sobre qué significa para ellos esto, qué les motiva y cómo llegaron a eso. Y bueno, estamos acá, mi hermano William López, que es nuestro líder del ministerio y de quien nació esta idea, el cual hemos estado preparándonos, viendo de qué manera podemos desarrollar. Y él va a estar conmigo en cada episodio conversando con nuestros invitados. Y nuestro invitado de hoy y el primero, el que embarcamos en esta aventura, es a nuestro hermano José Guillermo Campos, hermano que hace ya unos meses es miembro de nuestra iglesia y también un hermano que ha estado trabajando en la obra por mucho tiempo y tenemos pues la dicha y el gozo de que ahora sea parte de nuestra congregación. Y no voy a presentarlo mucho porque la idea es que en la conversación él pueda ir compartiéndonos y hablándonos de su trabajo. Pero bueno, hoy tenemos a don José Guillermo acá con nosotros, el cual esperamos sea un tiempo ameno, edificante para todos acá, tanto los que estamos aquí conversando como los que nos van a escuchar y ver. Así que le entramos, William. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de proclamar, hablar de la obra misionera que se hace en la iglesia y que quedarnos en las cuatro paredes como que es muy conformista. Estaba pensando en un texto que el pastor nos dio un día de esto, en Mateo, el Evangelio según Mateo 28:19. El id, el pastor dice que es mientras van, tienen que ir proclamando el Evangelio. El hermano José Guillermo, con su experiencia en su tiempo que lleva en la vida cristiana, ha estado involucrado en proclamar el Evangelio. Así que, hermano, queremos conocer un poquito sobre su actividad de proclamar el Evangelio. Así es. Y tal vez, William, para introducir, don José Guillermo, yo creo que lo primero es cómo conocemos al Señor, porque esto es lo que nos tiene acá y lo que nos motiva, ¿verdad? Y creo que la primera pregunta o lo que nos gustaría es conocer es su testimonio un poco. Me imagino que es bastante extenso, bastante amplio, pero sintetizado y siendo puntual. ¿Cómo conoce José Guillermo a Jesucristo? ¿Cómo llega a entregar su vida a Jesucristo? Ok. Bueno, yo vengo de una familia bastante numerosa. Somos 10 hermanos, en una familia inconversa totalmente, donde mi abuelita sí era creyente. La papá exactamente, ¿cómo se llama? La mamá exactamente de mi papá, que era una creyente de hueso colorado, era una persona muy entregada al Señor, el cual ella siempre se preocupaba por ese montón de niños que estaban ahí que no estábamos siendo dirigidos a ninguna iglesia. Mi mamá era también conversa, mi papá también. Mi papá, bueno, yo vi un hogar, un papá que era alcohólico y mi mamá era muy esforzada, pero tampoco era creyente. Mi abuelita sí llevó el evangelio a la familia y ella, me acuerdo que nos llevaba casi que del pelo a la escuela dominical. Era una iglesia bíblica, me acuerdo. Y a los 8 años
casi que todos mis hermanos íbamos a escuela dominical. Entonces, estuvimos, digamos, firmes, en el caso mío, de 8 años a los 12 años, yo estuve firme, muy firme, digamos, en la iglesia, en la escuela, participé en la escuela dominical, participaba en las enseñanzas de la iglesia, pero a los 12 años, como que me aparté. O sea, nos apartamos. Bueno, yo me aparté del Señor y ya comencé a ir al colegio, ver amistades. Luego fui creciendo ahí en el colegio, como al tercer año de colegio, me acuerdo que conocí a unos muchachos que eran como socialistas, comunistas, en el cual me involucré en ese partido socialista del colegio y fui parte del colegio, perdón, ¿cómo le explicara? Del partido, del colegio, en el cual era comunista. Entonces yo ingresé ahí y había un muchacho, Martín, que nunca se me olvida el nombre de él, que era un socialista de lo fuerte, ¿verdad? Era de la UCR, venía de familia de la UCR los papás, pero él estaba en colegio conmigo. Pero él nos inculcaba esas ideologías, ¿verdad? Comunistas, en el cual yo las agarré desde los 12 años hasta los 24 años, en el cual ingresé al Partido Comunista, que le llamaban el Partido de la Hormiga, la bandera roja. Y ahí estuve por muchos años, estuve desde los 14 años hasta los 24, participaba en manifestaciones, participaba en capacitaciones del Partido Comunista. También me gané una beca para viajar a Rusia, donde me dan una beca para poder ser ingeniero industrial allá en Rusia, todo pagado. Pero cuando fui a firmar el documento para salir del país, me agarró una tembladera en la mano y no pude firmar. Y era un diputado Carbonell, muy conocido, Humberto Carbonell, aquí en Costa Rica, y él me decía que yo era un maricón, que no quería firmar. Me mandó para la casa, me dijo que viniera al día siguiente, y yo me fui para la casa, y cuando regresé al día siguiente, mi mano también temblaba y no pude firmar. Entonces él me sacó de la oficina y dijo, no, usted es un maricón, usted no sirve para irse para Rusia, el cual perdí la beca, pero ya Dios estaba tratando conmigo para yo regresar nuevamente al Evangelio. Y estando en una discoteca en San José bailando con una mujer, eran como las 4 de la mañana, y yo estaba bailando, disfrutando ahí de alegre, ¿verdad? Bailando salsa, escuché una voz muy clara, muy, pero muy clara. Y yo la escuché, que decía, si yo vengo en este momento, tú te quedas. Eso fue lo que yo escuché. En ese momento yo salí corriendo de ahí, de esa discoteca. Me acuerdo que estaba en San José, agarré buses pagar un taxi del Parque Central de San José a Coronado, que yo vivía en Coronado, y cuando llegué a mi casa sentí una paz, porque mi madre era creyente, y sentí una paz en mi casa, y esa mañana yo caí de rodillas llorando y pidiéndole perdón al Señor, y ahí me reconcilié con el Señor hasta la fecha. Hermano, a sola fue su reconciliación con el Señor. O sea, no fue un llamado tradicional que nosotros hemos experimentado en algunos casos de gente que nos cuenta que en una prédica aceptan a Jesucristo. Por lo que usted nos cuenta, su experiencia fue más cercana. Sí. Y en parte, creo, un poco, por eso es bonito ver la historia, porque de esos 4 años, ¿verdad? De los 8 a los 12 años que usted estuvo en la iglesia, que estuvo activo, ¿verdad? Y creciendo en escuela dominical y todo. Al final eso es lo que a usted le trae a recuerdo, ¿verdad? Decir, yo sé que aquí no debo estar, ¿verdad? Exacto. Sé que no es la vida que yo debo vivir, ¿verdad? Entonces, como dice William, no es tal vez un llamado a una persona que no conocía nada y en una predicación, en una evangelización, acepta a Jesucristo, sino es una persona que dice, yo sé que esta no es la vida, ¿verdad? Sé que no estoy donde debería estar, ¿verdad? Y creo que es muy importante lo que usted dice porque es una reconciliación, ¿verdad? No es una conversión porque ya usted conocía, ya usted había andado, pequeño, pero ya había andado, ¿verdad? Algo se quedó ahí que Claro. o sea, si alguien no tiene ese temor, no dicen, sigue en la fiesta. Exacto. Sí. No, ya estaba la semilla sembrada desde niño. O sea, yo ya recibo desde niño a Jesucristo desde niño. Porque me acuerdo que mi maestra en escuela musical era una gringa.
Y siempre nos puso a repetir la palabra de Dios. Y en un momento ella me presentó el plan de salvación y yo recibí a Cristo. Yo recibí a Cristo desde niño, pero a los 12 años me aparté. Y de 12 años a 14 participé también en distribución de literatura comunista en la Universidad de Costa Rica. O sea, yo no salía a las facultades generales Ujú. repartiendo literatura comunista ahí. Y yo después de que me reconcilié con el Señor, a los 24 años, yo comencé a tener una carga por las almas. Mm. Entonces comencé a repartir tratados en muchos lugares. En San José, me acuerdo que iba por la parte más peligrosa de San José, por el Cine Líbano, y solo, con una caja de tratados, yo predicaba ahí en las esquinas y también entregaba tratados a las personas. Y las personas venían y recibían la palabra de Dios. Entonces Mm. comenzaba a predicar la palabra de Dios, casi que empecé allá en el puro centro del Cine Líbano Proclamando. a proclamar la palabra de Dios. Qué interesante porque usted tuvo una escuela comunista Donde, si donde no era me- muy activo. O sea, el comunismo, más allá de nuestra opinión sobre el comunismo, sí debemos reconocer que es muy activo, hace movimiento, ¿verdad? Y invita a las personas a involucrarse, a participar, ¿verdad? Tal vez puedo decir, de los pro del comunismo es eso, ¿verdad? El que la persona, el ciudadano se sienta apoyado importante, y defender causas es justas. defender causas, ¿verdad? ¿Eso lo motivó a usted? ¿O cree que eso le ayudó un poco en tal vez decir, bueno, ahora que ya tengo una verdad, como es el evangelio, esta vale mucho más la pena compartirla, distribuirla, o no tiene relación ahí? Claro que sí, pastor. Yo creo que usted dio en el blanco. Porque, pastor, cuando yo fui formado en el comunismo, Mm, ¿sabe? Ya, por supuesto que yo sabía leer, porque yo aprendí a leer en la escuela. claro. Pero una cosa es leer y otra cosa es saber leer. Saber leer. Y el comunismo a mí me enseñó una disciplina que es muy importante, que es leer. Mm, Entonces, a nosotros nos enseñaron mucho a leer literatura comunista, en el cual yo me leía unos libros muy gruesos claro. sobre las revoluciones en Rusia, la revolución de China. Entonces, yo me leía muchos libros y siempre llevaba muchos libros a mi casa y mi mamá se ponía muy brava porque ella sabía que esos libros eran socialistas. Ujú. Pero, sin embargo, lo que el pastor dice es muy importante porque yo comencé y creé una disciplina hacia la lectura, Claro. que todavía la mantengo. Y también la distribución de literatura. Eso me ayudó para poder yo seguir distribuyendo la palabra de Dios en todo lugar. No solo en Cine Líbano, sino que en los buses predicaba en las calles, regalaba tratados. Y para mí, el no tener tratados era como sentirme Sentirse desarmado. vacío. Entonces siempre distribuía tratados. Hermano José Guillermo, no quiero preguntar el año, pero eso, según suena eso, fue hace mucho tiempo. Y en ese tiempo el comunismo se declaraba ateo totalmente. Claro. Y haber un cambio de que usted comenzó con una formación cristiana, después en su juventud, en su tiempo de rebeldía, meterse al comunismo ateo, me imagino, y hacer ese Sí. cambio con ese llamado que Dios trató con usted, fue algo impactante y algo drástico que cambió su forma de ver la vida. Porque el comunismo son puras causas justas, ellos lo disfrazan así, que defienden causas, personas que están sufriendo y se apoyan en esos partidos. Ahora, la causa que nosotros hablamos, que es nuestra razón de estar aquí, que es proclamar el Evangelio, si nosotros no conocemos lo que estamos diciendo, o si no hemos tenido una experiencia así tangible o un llamado, hay un dicho que dice que uno no puede dar lo que uno no tiene. Y me trae a mí a la mente el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 8, 7 y 8. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos. Mm. Eso es lo que estamos viendo nosotros y lo que queremos llegar a la gente, decirles que con una experiencia que tenemos nosotros, nos cambia la vida. Ahora usted nos va a contar más adelante, me imagino, Ujú. su experiencia que ha tenido en el ministerio que está trabajando Claro. ahora. Ujú. Claro. Sí, y don José Guillermo, ¿cómo se involucra usted en la iglesia? Porque usted había estado apartado 10 años, un poco Sí, más, ¿verdad? sí. No congregarse y todo, y un poco lo que decía William,
estar en un ambiente comunista donde Lejos de Dios. la fe y el evangelio no Eso, comulgan no comulga mucho, mucho. o no comulgaba mucho, ¿verdad? Con los ideales comunistas. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa mañana usted dice, me reconcilio con el Señor, retomo mi camino, la senda correcta, ¿verdad? ¿Qué cambios hubieron en José Claro. Guillermo? Bueno, en ese momento, cuando esa mañana yo llegué a mi casa, yo hablé con mi mamá y le dije, mami, vieras que quiero ir A la ir iglesia. a la iglesia hoy con usted a acompañarla. Ella se congregaba en una iglesia allá en Asambleas de Dios, en Moravia, Mm. y ella me dice, claro, hoy hay culto, hoy hay culto a las 5 de la tarde. Y yo yo fui. Y cuando yo estaba, yo digo, yo voy con usted, pero no quiero entrar allá adentro, me quedo en la puerta. Y sí, verás que mi madre entró, se sentó en la banca, pero yo me quedé como en la banca final. Y yo cuando yo comencé a escuchar la palabra de Dios, toda la actividad que se hacía, yo comencé a analizar mi vida comunista con la que estaba ahí. Y yo decía, esta gente está locos. Esta gente está locos. Sí. Pues ese día, pues, no pasó mucho. La compañía está final, pero llegamos a la casa. Pero como a los 3 cultos que fui yo, el tercer domingo que fui, el pastor predicó una palabra muy bonita sobre el Salmo 51, sobre el pecado. Mm. Y yo ese domingo que él predicó ese mensaje, pues me tocó el corazón del Señor, porque el que estaba perdido era yo. Y el que me encontró a mí fue Cristo, ¿va? Mm. Así es. Y esa tarde yo me acuerdo que el pastor predicó un mensaje sobre reconciliación. Y en esa tarde creo que fue donde el Señor me rescató. Mm. Y a partir de ahí, de ese momento, no he dejado de congregarme en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿va? He estado en varias denominaciones, pero siempre en Cristo, siempre en la palabra. Entonces me he mantenido firme en la palabra de Dios. Qué bueno. Me he mantenido firme en la palabra, en su misericordia, y aquí estamos. Qué bueno. Y entrando un poco a lo que William nos decía de la obra evangelística, ¿eso de repartir tratados fue algo que hacían en la iglesia? ¿O usted por iniciativa propia dijo, bueno, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? ¿O fue que usted se involucró en algún ministerio, o la iglesia tenía tratados y usted pedía? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo que usted se involucró ya a repartir y a predicar? Hermano pastor, vieras que sinceramente lo que pasó fue lo siguiente. Como yo estaba acostumbrado a distribuir literatura, la iglesia en ese momento no tenía los suficientes tratados, Ajá. porque yo salía con cajas de 1,000 y 2,000 aquí en el hombro. Entonces yo tomé la decisión de comprarlos. Ah, De sus Comprarlos, recursos. buscarlos y irme en el bus. Repartía en el bus, llegaba hasta un centro y ahí mismo abría las cajitas y comenzaba a repartir y a predicar. Me acuerdo una vez que me pegaron unos tomatazos ahí por el mercado Borbón, pero siempre seguí distribuyendo los tratados en ese momento. Qué bonito, José Guillermo. Y esto es importante porque uno lo escucha a usted y uno dice, mira, cómo tiene José Guillermo claro lo que es compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Que lastimosamente los 3 que estamos acá, que llevamos años en el Evangelio y en la iglesia, sabemos que ahora cuesta escuchar que un cristiano se apasione por predicar, por llevar tratados, ¿verdad? Ahora tratados uno lo saca, hay personas que no saben qué No es un saben qué es tratado, un tratado. ¿verdad? Esa es una Sí, sí. realidad. Cuando antes, hace 20, 30 años, un tratado era, un cristiano tenía que andar tratados, ¿verdad? Ahora lastimosamente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha motivado a José Guillermo a decir, esto no es primer amor, no es que fue en ese encuentro y duré 2, 3 años y ya después ya más tranquilo, no? ¿Qué lo ha mantenido a usted por todos estos años con esa idea de compartir, de que usted hay que hacer algo para que otras personas escuchen? Sí. Bueno, primeramente Cristo, ¿verdad? Cristo es el que me ha mantenido, la roca firme que es Cristo, que es el que pone el querer y el hacer, pues, una voluntad de mí. Yo creo que, pastor, si no fuera por Cristo, yo no hago esta labor, Ujú. porque yo pienso que Él es el que nos da la compasión por las Mm, almas. mm. Y como dice el dicho, que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y creo que yo en esos 10 años que me aparté, pues caí profundo.
caí en las cosas del mundo muy fuerte. Y cuando me reconcilié, le pedí perdón al Señor Jesucristo y fue algo muy especial porque Él me rescató nuevamente. Él me perdonó y aquí estamos. Y por su volvió a gracia. casa. Mm. Yo que he compartido un tiempito más con el hermano José Guillermo por cosas de trabajo. Cada que el hermano sale de su casa, lleva por lo menos que 10 Nuevos Testamentos. Ujú. Tal vez más, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y dice el Hablamos. hombre que si no reparte un Nuevo Testamento en el día, no regresa feliz a su casa. Que nos podría contar, hermano José Guillermo, esa etapa suya como Gedeón es la palabra, Sí. Mujer, de este ministerio al cual usted pertenece hace cuánto, hace muchos. 35 años. No había nacido yo, con eso le digo todo. Mi edad. Sí, Qué bueno, tremendo. qué interesante es, ¿verdad? Porque yo creo que si no hubiera sido por esa pasión inicial y ese deseo de compartir esa... Usted dijo algo, una palabra clave, compasión, ¿verdad? O sea, yo creo que al final toda la obra evangelística tiene que radicar de la compasión por otros. O sea, no se trata de que uno sea muy carga No, no. o que uno quiere llegar y que la gente los... No, es saber de que si yo salgo y esas personas que van caminando por ahí, que están en el parque, que están en la parada de bus, están sin Dios. ¿Y qué me hace a mí sentir eso? ¿Verdad? O sea, muchas veces no pensamos en que todas estas personas que están alrededor mío, puede que si hoy mueren o si Dios viene, no van a estar una eternidad con Él. Exacto. Y qué es lo que a mí me hace sentir, ¿verdad? Yo creo que muchas veces la compasión la hemos dejado en la casa, ¿verdad? Sí, sí. Y no la llevamos afuera, donde es necesaria, ¿verdad? Entonces creo que esa palabra, y más que palabra, ese verbo de tener compasión, compasión. ¿verdad? Es vital. Si no nos mueve nada, ¿verdad? Así es. Entonces, qué bueno saber de que la compasión es el motor, ¿verdad? De lo que hacemos, de la obra. Pero como dice William, ¿eso lo llevó a usted a conocer o involucrarse en los geones? ¿Cómo fue eso? Ok, pastor, vea, y hermano William. Bueno, yo no conocía a los Gedeones, ni sabía quién eran los Gedeones, pero sí conocía el Nuevo Testamento azulito pequeño porque una vez llegó un Nuevo Testamento a mi casa a través de una hermana mía que hicieron una distribución en el Colegio Napoleón Quesada. Mi hermana era del Colegio Napoleón Quesada en Guadalupe. Y ella llevó un Nuevo Testamento a mi casa, chiquitico, que no lo dejaba que nadie lo tocara. Pero yo a veces se lo cachaba ahí, entonces leía un poquito ahí y nada más. Pero ya cuando ya yo estaba firme en Cristo, ya a los 26 años que yo me casé con mi esposa ahorita, Mm, yo siempre viví inquietado con el Nuevo Testamento, que a dónde lo conseguía, cómo hacía para conseguirlo, para tener bastantes, para ujú, distribuir, para entregar, ujú, para que la gente tuviera la verdad, la palabra. Y resulta que una vez en la fábrica de mi esposa, aquí en Alajuela, llegó un gringo Gedeón, y trajo 500 Nuevos Testamentos a la fábrica Warner, que estaba aquí en Alajuela Centro. Mi esposa era recepcionista en esa fábrica. Y ese gringo que era dueño de esa empresa, era socio, trajo 500 Nuevos Testamentos de Estados Unidos y le entregó un Nuevo Testamento a cada trabajador. mm. Y resulta que sobraron 10 copias de ese Nuevo Testamento. Y este gringo decidió regalarse esos 10 a mi esposa. A mi esposa se los dio, se los regaló. Perfecto. Cuando llego yo a mi casa, ¿verdad? Y toco la puerta, llama a mi esposa, me dice ella, le tengo un regalo, ¿verdad? Yo creí que era un queque, no un pollo. Sí. Pero si era pan de Pero no, vida. resulta que eran 10 Nuevos Testamentos que estaban en la mesa. Entonces yo los agarré con una alegría y con gozo. Le dije a mi esposa, ¿de dónde agarró esta belleza usted? Me dice, es que ya me explicó todo, que un gringo había llegado y todo. Y le digo, yo necesito saber de dónde sacan estos libros. Necesito saber de dónde está la bodega para ir a pedir. Sí. Pues ya es difícil porque en el Nuevo Testamento no tiene ningún teléfono. Mm, No aparece ningún teléfono, nada más dice que es en Nashville, Estados Unidos, que lo fabrican. Bueno, resulta que yo llamé a esta emisora, Faro del Caribe, y llamé para preguntar que si conocían este ministerio. Y me dijeron que sí, que el vicepresidente de Faro Caribe era de los ministerios de los Gedeones. Los qué Gedeones. bueno. Entonces yo le dije que se me diera el número y yo llamé al hermano y
Hicimos contacto ahí y lo primero que me preguntó es, ¿usted es cristiano? Yo le dije que sí, que yo era cristiano. ¿En cuál iglesia se congrega? Ya le dije en cuál iglesia me congregaba. ¿Usted está bajo su decisión de un pastor? Le dije, sí, claro. ¿Y en qué trabaja usted? Le digo, bueno, yo trabajo en una empresa y tengo a cargo 200 empleados. Ah, usted califica, dice. Porque, porque esto es un ministerio de hombres de negocios y profesionales. Ah, ¿Y qué estudió usted? Y yo le dije que había estudiado control de calidad, había sacado un diplomado en calidad y otro en producción. Entonces me dijo, buenísimo, usted califica y véngase para mi casa. Y a partir de ahí, hace 35 años que ingresé Wow. a ese ministerio y por esos 35 años he estado casi que ininterrumpido distribuyendo Nuevos Testamentos en escuelas, colegios, universidades, cárceles, hospitales y he estado en todos esos sectores Qué bueno, y he aprendido mucho claro. en todos los sectores de cómo ingresar ahí y cómo poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Ahora, don José Guillermo, de hecho, cuando William me comentó de usted, ¿verdad? Para involucrarse en el Ministerio de Proclamación y todo, y es de los geones, y ya la palabra uno dice, bueno, ¿verdad? Uno conoce el librito, ¿verdad? Cuando si uno ha ido, hay hoteles, ahí está. hay, sí, cabinas que tienen ahí en el gavetero, ¿verdad? De la cama, y otros lugares que reparten. Y uno conoce el librito. De hecho, yo creo que en la iglesia donde pastoreaban mis papás, en algún momento llegaron donaciones del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero, y uno escucha geones, pero creo que hay como una idea, tal vez ignorancia, diría, que imaginamos que es como los masones o qué sé yo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Esa idea tal vez como que es un grupo cerrado, Ujú. ahí algunos hacen alguna idea errónea. ¿Qué son los gedeones? Ok, pastor y hermano William, los Gedeones es un ministerio cristiano, evangelístico, de sana doctrina, pero es un ministerio que es un brazo extendido de la iglesia. Nosotros, el Ministerio de Gedeones no es una iglesia, no, no. Mm, Nosotros componemos el ministerio hombres de negocios, profesionales. En el ministerio hay doctores, hay abogados, hay ingenieros, hay oficinistas, hay administradores, hay hombres que tienen su empresa pequeña o mediana o grande, pero importante que todos son cristianos. mm. Y el requisito para ser Gedeón, número uno, es ser cristiano. Número uno, ser cristiano y de sana doctrina, ¿verdad? Ujú. Y lo segundo es que la persona sea un hombre de negocios. ¿Por qué de negocios? Porque este ministerio involucra gastos, Claro. en el cual el ministerio no ha ningún cinco en sentido, no, aquí estamos todos estos hombres a honoren. Más bien nosotros sembramos Claro. y sembramos para que se haga más Nuevos Testamentos y que podamos alcanzar a la gente para Cristo. Pero es un ministerio que lo que hace es sembrar la palabra de Dios y las personas que se convierten, ¿para dónde van? No para los Gedeones, Para la sino para iglesia. las iglesias, Amén. Hermano diferentes José iglesias. Guillermo, en su experiencia de los 20 años, poquito más de 20 años, a los 60 y tantos años, que ha estado usted proclamando, que ha estado compartiendo la palabra de Dios, ¿qué recomendación le haría a la gente que no está involucrado en esto de proclamar el Evangelio? Viendo los tiempos que estamos viviendo, y los que leemos la Biblia, no nos alarmamos de esto, sino que más bien nos alegramos de que pronto coronaremos nuestra carrera. Pero tenemos que motivar a la gente a que presenten a Cristo, a que hablen de Cristo. ¿Qué consejo le daría a usted, no solo a los hombres de negocio, sino a la iglesia en general? Hay muchas plataformas, creo yo, que uno puede usar para proclamar el Evangelio. ¿Usted qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando o viendo? Claro. Vea, hermano William, si usted me hiciera esta pregunta hace 20 años, yo le diría, hermanos, hay que ir a destruir la palabra de Dios. Pero como usted dice, hermano William, usted dijo algo muy importante. O sea, el tiempo ha corrido muy rápido, ¿verdad? El tiempo va muy rápido. Estamos viviendo, para nadie es un secreto, que estamos en la recta final. Estamos en tiempos finales. La palabra de Dios se ha cumplido. Y creo que el llamado que el Señor nos hizo hace 2000 años de proclamar el Evangelio está muy vigente. Mm. Pero yo creo que más vigente en estos momentos que antes, porque vemos mucha maldad, vemos cómo el enemigo ha traído mucha maldad a este mundo. Y creo que la única esperanza que tiene el mundo
que tiene el país Es Cristo. y que tiene el ser humano es el poder del Evangelio, es Cristo. Amén. Entonces, hermano, yo el consejo que le doy a la iglesia es que proclamemos el Evangelio, que evangelicemos, que lo hagamos, porque esto, al hacerlo, estamos haciéndole cumplimiento a aquel mandato pastor que dice que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, esto es una orden. Esto no es que si yo quiero o no quiero. La iglesia tiene que ir y llevar el Evangelio a los necesitados y a las Amén. necesitadas. Entonces necesitamos proclamar el Evangelio, porque la única esperanza que tiene el país, hermano William, hermano pastor, Es Cristo. es el Evangelio, es Amén. Cristo. Entonces yo motivo a toda la iglesia y a todos los hermanos para que proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Gracias, José Guillermo. Bueno, el tiempo se nos va, nos da para hacer varios episodios, pero me quedo con dos cosas. Compasión, qué importante es la compasión en la obra evangelística. Y segundo, la importancia de traer esperanza a un mundo que está perdido. Y es lo que decía usted al final, ¿verdad? Pero gracias, José Guillermo, por sacar este tiempito con nosotros y compartir. Gracias a William, Gracias, pastor. que está acá Gracias, y pastor. que ha iniciado esta idea, el cual esperamos sea de mucha bendición para la iglesia y para quienes nos van a escuchar. Y a usted que nos ha visto, gracias por sacar estos minutos y esperamos que esta conversación y esto que estuvimos hablando haya podido ser de mucha bendición y edificación para su vida.